Hola amigos de Palabra Pura, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Por favor, me confirman si está funcionando el sonido el día de hoy, que a veces se baja el sonido, a pesar de que lo tengo ya bien alto. Resulta que muchas personas han tenido que ver los videos, los en vivo que hago en Facebook, los han tenido que ir a ver a YouTube porque mucha gente no los puede escuchar en el Facebook, porque definitivamente, por lo que estaba mirando en las noticias, sí están manejando Facebook algoritmos para que ciertas cosas pierdan el sonido, para que ciertas cosas no salgan en plataformas públicas. Así que en realidad puede y parece ser que muchas veces sucede esto con los audios, que ya hay ciertas plataformas que han sido identificadas y por lo tanto son saboteadas, si se puede decir así. Entonces, por favor, si no sale el sonido para ustedes, por favor, escúchenlo en YouTube, que también lo vamos a subir a YouTube. Pero en este momento se está escuchando, ¿cierto? Bueno. Esta semana pues han pasado muchas cosas, me imagino que ustedes ya han estado al tanto. El domingo fue la celebración del Pentecostés, 50 días de la Pascua, después de la Pascua, y es el primer Pentecostés que se celebra después de que Israel ha cumplido 70 años en su nación. Eso que está pasando con Israel es supremamente importante entenderlo. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, también se dan cuenta que Israel estuvo 70 años en esclavitud bajo Babilonia y que cuando se cumplió el día 70, cuando dice, y el día exacto, cuando llegó el día del año 70, que se cumplieron los 70 años, fue cuando salió un decreto del rey Ciro para que fueran liberados los judíos. Entonces, por eso es tan impresionante que en el día 70, 1948, que nació Israel como nación, 14 de mayo de 1948, y que sea en el día 70, el 14 de mayo del 2018, que se cumplieron los 70 años, que sea cuando la nación más poderosa de la tierra, el Ciro de este tiempo, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel al mover su embajada, la embajada de los Estados Unidos, a Jerusalén. Entonces entiendan que esto no es casualidad, son movimientos divinos, son movimientos celestiales, son movimientos por la misma mano de Dios, y nosotros estamos presenciando lo que está pasando. Y el domingo es el primer Pentecostés que se celebra cuando ellos han celebrado sus 70 años. Entonces es bien impresionante, porque ¿qué pasó cuando Jesucristo, el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo? Lo que llegó fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto es muy significativo porque ahora que las naciones están empezando a agitarse, a temblar, como vimos la vez pasada que Jerusalén se ha vuelto una copa de temblor entre todas las naciones, como decía el profeta Zacarías, que iba a llegar un momento en que Jerusalén iba a ser la copa que iba a hacer temblar a todas las naciones. En este momento todas las naciones se están agitando, están moviéndose, están removiéndose, están diciendo, bueno, ¿estamos contra o a favor de Jerusalén? Entonces es muy importante porque en este momento, en este Pentecostés, que es que cuando se celebra el derramamiento del Espíritu Santo hace 2000 años, ahora es el primer Pentecostés después de los 70 años, y es como mostrando Dios, ahora es un derramamiento de una nueva era para nosotros los de la iglesia, porque como ya habíamos visto, la iglesia estaba completamente adormecida y ahora la iglesia está despertando. Entonces es como un nuevo vino, es como el mejor vino que se está derramando. Entonces no es casualidad todo lo que está pasando. O sea, no es casualidad que este año sea el 2018
que este año sea el 5778, 5778 para los judíos, y como lo vimos al principio del año, el 8 representa una puerta, una gran puerta, así que en realidad estamos entrando a un momento de despertar de la iglesia, de los que de verdad están siendo embajadores de Dios, de los que de verdad son trigo y no son cizaña, y están despertando a hacer el llamado que Jesucristo nos llamó a hacer. ¿Cuál fue el llamado que Jesucristo nos llamó a hacer? Recuerde que lo vimos en Mateo, fue en Mateo 28 que lo nombramos en la escritura. Venga, se los leo directamente. Mateo 28, 19 lo podemos ver. No se los voy a poner aquí para qué, porque después moviendo este teléfono no sé. Bueno, Mateo 28, 19. Por tanto, id, esto es después de la resurrección de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a las naciones. Nosotros estamos en Colombia. Esto fue dicho desde Jerusalén, desde donde ahora se están moviendo, donde se están moviendo las embajadas. Esto fue dicho en Jerusalén por Jesucristo. Y desde ahí dijo, vayan a todas las naciones. Nosotros, Colombia, por ejemplo, vayan a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esto es impresionante. Y dice, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así termina Mateo 28. Enséñeles a hacer todo lo que yo les he mandado. O sea, somos nosotros los que teníamos que llegar a todas las montañas de la sociedad a enseñar lo que Cristo nos había mandado. Pero obviamente vamos a chocar con el Dios de este mundo, porque el Dios de este mundo también está enseñando algo. Está enseñando a hacer lo que Jesucristo dijo que no se hiciera. El Dios de este mundo va en contraposición contra el Dios del universo. Fue Jesús el que nos mandó a hacer todo lo que Él nos ha mandado, y por eso estudiamos a los Estados Unidos, estudiamos cómo floreció la nación más poderosa de toda la tierra, estudiamos cómo se hizo la Constitución de los Estados Unidos basada completamente en la Biblia, y que eso los hizo la nación más poderosa de la tierra. También estudiamos cómo se formó el sistema carcelario por el grupo cristiano, también estudiamos cómo se formó la academia, cómo la Universidad de Harvard, todas las universidades iniciales se formaron por gente cristiana para enseñar al pueblo, para ilustrarlos, para que cumplieran su propósito. También vimos cómo, no solo vimos la academia, también vimos cómo en la política se metieron los principios de Dios. ¿Para qué? Para florecer, para que las naciones florezcan, porque el mandato de Dios es: vayan a las naciones y enséñenles lo que yo he mandado. Y cuando nosotros enseñamos lo que Dios ha mandado, pues la nación florece. Porque Salmos dice, bendito sea la nación cuyo Dios es el Señor. Entonces vimos cómo floreció Estados Unidos impresionantemente, pero ya entendimos el motivo. El motivo detrás de ese florecimiento de los Estados Unidos, de esa potencia, fue que enseñaron los principios de Dios, tanto en la academia como en los negocios, como en la política, en todas las montañas de la sociedad, en la familia. La familia, ustedes ven, de hecho, para mí fue impresionante, se lo estaba comentando a alguien esta semana, que para mí ir de Colombia a Estados Unidos y llegar a Estados Unidos, yo viví en Carolina del Norte, y ver en Estados Unidos esa cantidad de familias de señores viejitos con la señora viejita cogidos de la mano caminando por la calle, para mí fue un shock, porque yo ya estaba acostumbrada en Colombia a que esa no es la norma, porque la norma en Colombia ya era ver al señor mayorcito no con la esposa de toda la vida, sino con una jovencita. ¿Por qué? Porque la cultura aquí no fue como la cultura americana. Entonces para mí fue un shock ver esa cantidad de señores mayores con la señora mayor cogidos de la mano, y yo decía,
wow, qué extraño, porque mis ojos ya estaban acostumbrados a ver otra cosa en Colombia, en que los matrimonios se rompían más fácilmente, en que ya el papá de uno no estaba con la mamá de uno, sino que ya estaba con otra señora, ya eso era como la norma, y ver allá otra norma para mí fue shock. Entiéndanme que para mí fue un shock, pero ¿por qué? Porque estaba llegando a otra cultura, estaba llegando a otro sistema que fue influenciado por el cristianismo. Era otra cultura. Entonces, ¿qué pasó con Estados Unidos? Ya lo estudiamos, ya lo vimos, cómo se durmió. La iglesia se durmió. Pienso yo que muchas veces la prosperidad a la gente les hace olvidar el llamado. De hecho, estaba estudiando al profeta Samuel porque hay algo que siempre me ha martillado en la cabeza y es que dice que Dios pone reyes y quita reyes. Yo no sé si a ustedes les martilla eso. Dios pone reyes y quita reyes y yo pienso en Chávez y yo digo, Dios mío, Chávez, y la palabra dice, Dios pone reyes y quita reyes. Maduro, Dios pone reyes y quita reyes. El mismo Obama, Dios pone reyes y quita reyes, Señor. ¿Y cómo explicamos eso? ¿Cómo eso se puede explicar? Porque estas personas tan contrarias a ti, tú pusiste esos reyes y gracias a Dios por el Espíritu Santo que le enseña a uno, porque el Señor me lleva a estudiar la palabra. Siempre la respuesta va a estar en la palabra. Y es ahí cuando me llevó a Samuel. En esas preguntas que yo le hago al Señor, siempre como que le responde, le pone uno un sentir y un parecer por dentro como, vaya y mire esto, vaya y estudie eso. Entonces en la palabra encontramos la respuesta. Y llevándome a Samuel, si ustedes estudian el pueblo de Israel, Dios era su gobernante, Dios. Y Dios utilizaba jueces para que pusiera sus leyes a funcionar en la nación. Pero pasó algo muy particular y fue, por ejemplo, ustedes pueden ir a estudiar esto en 1 Samuel 8, que la nación empezó a decirle a los jueces, a las personas, a estos profetas, les empezó a decir, ¿saben qué? No queremos que Dios sea el que nos gobierne, queremos que sea un rey. Y es ahí cuando comprendí la frase o el versículo que dice, Dios pone reyes y Dios quita reyes, porque no es la voluntad de Dios poner un rey que vaya contra sus principios, sino que es la voluntad del pueblo el que pone los reyes y Dios respeta el libre albedrío del pueblo y pone el rey que el pueblo está pidiendo. Y para mí fue ¡wow! Fue ver como una revelación porque no entendía cuando Dios pone reyes, quita reyes. Y yo decía, y Obama y toda esta gente, entonces ¿cómo hacemos? No, es el pueblo, porque miren lo que dice 1 Samuel capítulo 8, el versículo 7. O sea, le están pidiendo ya a Samuel, ¿sabe que queremos un rey? Y mire lo que le dice Dios a Samuel. Y le dice el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Impresionante. O sea que Dios respeta la voluntad del pueblo y el pueblo es el que elige el corazón y Dios permite que ese rey sea puesto. Así que Dios pone el rey de acuerdo al pueblo. O sea, es el pueblo. Dios respeta el libre albedrío del pueblo, porque aquí le está diciendo en la palabra el pueblo a Samuel, no queremos que más sea Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Óyelos, no te están desechando a ti, sino a mí. Pero adviérteles. Y entonces aquí empieza una advertencia que Dios le dice a Samuel que les diga a ellos, bueno, ustedes quieren hacer eso, bueno, pues sepa que el que los va a gobernar va a hacer esto, les va a quitar las tierras, va a hacer aquello, va a hacer esto, ustedes van a ser prácticamente esclavos de un gobierno. O sea, si ustedes empiezan a leer qué es la advertencia de Dios cuando quitan a Dios del gobierno
y que la gente quiere otro pueblo, otro gobierno, entonces están ahí las advertencias. Y de hecho nos dice al final, después de todo lo que Samuel les advirtió, miren, si van a hacer esto, si vamos a quitar a Dios, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar con los gobernantes. Y al final de que les advirtió todo lo que iba a pasar, miren lo que dice el versículo 19. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel las palabras del pueblo, y se las refirió a los oídos del Señor. Entonces, aquí ya vemos una solución, o sea, aquí ya tenemos entendimiento, aquí tenemos luz. ¿Dios fue el que puso a Chávez? No. El pueblo fue el que puso a Chávez. ¿El pueblo puso a Chávez? Sí, porque la iglesia se durmió. Y ya estudiamos en uno de los en vivos que el 80% de Venezuela no votó prácticamente, sino que un 20% fue el que eligió a Chávez. O sea, que la iglesia, por dejar de hacer lo que tiene que hacer, permitió en su nación que se metiera lo que no se tenía que meter. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos había advertido, id y enseñen a todas las naciones. Y Venezuela tenía que ser enseñada por Dios. Venezuela tenía que haber puesto una plataforma en la montaña política que sus principios fueran los principios que celebraran lo que Dios decía y no en contra de Dios. Entonces, ya entendiendo esto, ya entendiendo qué es lo que nos dice la palabra, entonces también vemos qué fue lo que pasó con Obama. Estados Unidos puso esa plataforma. La iglesia se durmió, como ya lo estudiamos en diferentes audios, en diferentes en vivos. La iglesia se durmió y permitió que ideologías diferentes a la base constitucional de los Estados Unidos, que ya vimos que fue fundada en la Biblia, en los principios cristianos, fueran violados. Y por eso las famosas palabras del expresidente Obama cuando se subió y dijo, este ya no es un país cristiano. Hizo un decreto sobre la nación, el máximo gobernante dijo, este ya no es un país cristiano. Hizo un decreto como vamos a romper de donde fue formado la base constitucional de este país y ahora vamos a meter la ideología contraria a lo que formó esta nación. Entonces, el llamado a Jesucristo es, nosotros vamos a enseñar a las naciones, o sea, nosotros somos los que tenemos que llevar la ideología en las constituciones. Por eso las constituciones, gracias a los anteriores personas cristianas que nos llevan a nosotros, otras generaciones que nos llevaron tanta ventaja, esas personas lucharon para que los principios de Dios estuvieran en las constituciones. Por eso la constitución de Colombia dice Dios, ponemos a Dios, y creo que lo vimos en uno de mis posts en mi Facebook. Vieron ustedes cómo dice, invocamos la protección de Dios. Así empieza la Constitución de Colombia. Entonces, ¿qué pasa cuando llega una ideología contraria a Dios, a lo que Cristo mandó? Enseñen a las naciones. Cuando llega una ideología contraria a lo que Cristo mandó, esa ideología tiene que tumbar la anterior ideología para poder gobernar. Por eso ustedes ven las plataformas nuevas de políticos, ustedes ven que ellos dicen, tenemos que quitar a Dios de la Constitución. O sea, es prácticamente lo que hizo el presidente Obama. Este ya no es un país cristiano. Lo mismo, el reino de las tinieblas también tiene su ideología. El reino de las tinieblas también tiene su enseñanza. El reino de las tinieblas también tiene sus profetas. El reino de las tinieblas también tiene sus apóstoles. El reino de las tinieblas también tiene su doctrina. La doctrina de Jesús, él dijo, vayan y enseñen a todas las naciones lo que yo les he dicho. Pero
el reino de las tinieblas también tiene su propósito. Vayan y enseñen a todas las naciones lo contrario a Jesucristo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? El reino de las tinieblas también tiene sus falsos profetas. Por eso hemos visto que la montaña de los medios de comunicación, si no está conquistada por gente cristiana, la montaña de los medios de comunicación se va a pervertir y su llamado es decir la verdad. Pero como ellos están debajo del reino de las tinieblas, ellos ya ahora no proclaman verdad, sino que proclaman propaganda. Proclaman algo contrario a lo que nosotros representamos. ¿Por qué? Porque la iglesia se durmió, eso ya lo estudiamos. La iglesia se durmió, entonces no vamos a penetrar en las montañas de la sociedad, no vamos a penetrar en la política, no vamos a penetrar en los medios de comunicación, no vamos a penetrar en el entretenimiento, no vamos a penetrar en la familia, no vamos a penetrar en los negocios, no vamos a penetrar en las artes, en fin, no vamos a penetrar. Dejemos, la iglesia solo es la iglesita en las cuatro paredes, cuando la función de Cristo era que todas las naciones fueran de Él, bajo su ideología, bajo su enseñanza, bajo sus principios. Entonces, las ideologías contrarias a Jesucristo, que representan en realidad el reino de las tinieblas, aunque ellos mismos no lo saben, porque ellos están engañados, pero simplemente prestan sus lenguas, sus mentes, su ideología y sus creencias a algo contrario a lo que Jesucristo es. Entonces los medios de comunicación empiezan a ser propagandistas. Por eso les mostré lo de Mark Zuckerberg, que les dije que era de la izquierda. Por eso tiene sesgada la información. Y es ya evidente, les dije, ya hasta estaba en el Congreso y todavía ahora sí le están siguiendo demandas, porque las personas que representan principios como no al aborto, no al matrimonio homosexual, no irse en contra de Jerusalén, ¿qué pasa? El izquierdista no le sirve esa ideología. ¿Por qué? Porque va contraria a su agenda. La agenda del diablo no es parecerse a la agenda de Cristo. No, es contrario al reino de Cristo. Entonces, este reino de las tinieblas, que tiene sus falsos profetas, por eso les he dicho, muchos medios de comunicación son los falsos profetas actuales. No solamente tiene los falsos profetas, también tiene una falsa enseñanza, también tiene una falsa ideología. Ellos también enseñan a las naciones. Entonces, por eso tienen que proclamar ahora, sí, tú no naces hombre, tú no naces mujer, tú eres lo que tú crees. Si eres niño y te crees niña, tú no eres lo que biológicamente naciste, tú eres lo que tú piensas. Mientras que la ideología cristiana es, no. Usted no es lo que usted piensa, usted es lo que la palabra de Dios dice que usted es. Entonces empiezan las dos enseñanzas en la nación. Entonces, la ideología o el reino de las tinieblas, que tiene su ideología, sus falsos profetas con la propaganda y con los medios de comunicación y con el entretenimiento, entonces ellos no solamente utilizan los medios de comunicación para la propaganda, sino que también utilizan la montaña del entretenimiento. Entonces todas las novelas, todos los shows, todos los programas empiezan a meter la enseñanza contraria de Cristo para influenciar las mentes de las personas. Eso es lo que hace Hollywood. Hollywood tiene la montaña de los Estados Unidos del entretenimiento y por eso ahora que se sube Trump, por eso ustedes ven a Hollywood atacándolo. ¿Por qué? Porque lo que está representando Trump va en contra de la ideología de Hollywood. Lo mismo pasa acá. Entonces hay que meterle a la gente, hay que meterle a las personas la ideología del narcotráfico, la ideología de la prostitución, la ideología de que no naces hombre, la ideología de que no naces mujer, es la ideología de que tú eres lo que quieres, es la ideología de que si dos hombres se quieren casar y dos mujeres se quieren casar, cásense, no hay ningún problema. El que no lo acepte no es tolerante. Ellos no son de amor.
amor. Nosotros sí somos de amor porque el amor es aceptación. O sea, empiezan a tergiversar lo que Jesucristo es, porque Jesucristo no solo representa la gracia, Jesucristo representa la verdad. Y eso lo vimos en la iglesia en el versículo que Jesucristo dijo, que en Juan dice que Jesucristo vino a traer la gracia y la verdad. Entonces, la gracia te perdono, pero la verdad es que eres pecador y debes arrepentirte. Para recibir el perdón de Dios debes reconocer tu pecado y Cristo te da gratis su perdón. Pero la ideología de la montaña, de la ideología contraria a la ideología de Cristo, entonces utiliza los medios de comunicación que hacen propaganda en contra de la verdad. No solo los medios de comunicación, utilizan el entretenimiento en contra de la verdad. O sea, ahora las novelas, todo va contrario a lo de la palabra de Dios. Y si ustedes ven el inicio de los Estados Unidos, todos los programas de televisión estaban todos conquistados por los principios cristianos. Porque, como les dije, la Constitución de los Estados Unidos era netamente cristiana. Entonces, toda la gente en los Estados Unidos inicialmente crecieron, digamos así, los cristianos fueron muy influenciadores en ese país y la plataforma de los medios de comunicación, gente cristiana. La plataforma del entretenimiento, de las novelas, de los programas, gente cristiana. Entonces, los programas que habían traían valores familiares. Yo no sé si ustedes recuerdan la familia Ingalls o todos esos programas en que mostraban la familia, mostraban el perdón, mostraban problemas dentro de la familia y cómo se solucionaban, cómo la solución era el diálogo. Entonces, eran, digamos, novelas o programas que influenciaban a la gente para parecerse o mostrar principios ideológicos cristianos. Esos eran los programas de antes. Eso era Tom y Jerry, eso era, bueno, en fin, los muñequitos, todo era o chistoso o bueno, pero ahora las montañas de la sociedad la tienen otras ideologías contrarias a la ideología de Cristo. Entonces, los contrarios a Jesucristo tienen en este momento medios de comunicación, tienen el entretenimiento y tienen también montañas políticas de ellos. Entonces, no solo tienen falsos maestros, no solamente tienen falsas doctrinas, sino que también tienen falsos apóstoles. Los candidatos actuales, contrarios a los principios de Dios, son los falsos apóstoles que traen ideologías contrarias a lo que Jesucristo dijo. Vayan y enseñen lo que yo he dicho a todas las naciones. Escrito está. Entonces, el falso apóstol, si sube a la montaña política, empieza a cambiar las leyes, que fue lo que hizo el expresidente Obama. Hombre con hombre, mujer con mujer, e iluminó la Casa Blanca con la bandera que adoptaron los gays. ¡Fum! La iluminó. O sea, eso fue considerado la mayor afrenta que un presidente de los Estados Unidos haya hecho en contra de la Constitución cristiana de los Estados Unidos y contra el Dios en el cual ellos creen. Empezaron a cambiar todo. Entonces, la iglesia tiene que despertar. Porque la iglesia no solamente tiene falsos maestros dentro de la iglesia. La iglesia no solo tiene falsos profetas dentro de la iglesia. La iglesia no solamente tiene falsos apóstoles dentro de la iglesia, sino que la iglesia, la verdadera que muestra el evangelio de Jesucristo, también tiene otros enemigos, que son los candidatos, que son los falsos apóstoles que van en contra de la doctrina de Jesucristo. Tiene enemigos también a los medios de comunicación, muchos que en vez de mostrar la verdad, muestran noticias tergiversadas para influenciar al mundo, y tiene también como enemigo la falsa doctrina, en que no vamos a decir lo que Dios dice, sino que vamos a decir nuestras ideas progresistas, porque ustedes son unos anticuados que siguen un Dios de fantasía, porque es que el Dios de Israel no es Dios. Nosotros somos Dios. El gobierno es Dios. Nosotros somos ateos. ¿Qué está diciendo un ateo cuando dice que no cree en Dios? El ateo sí tiene un Dios, él mismo.
El Dios del ateo es el mismo. El Dios del ateo es: mi intelecto va por encima de la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios, eso es una farsa, eso es una cosa anticuada, eso es ahí un libro viejo que creen las viejitas, ¿será? Entonces, el ateo sí está diciendo que tiene un Dios. Mi intelecto es Dios. Lo que yo creo es lo que yo pienso. Entonces, el ateo sí tiene Dios, él mismo. De hecho, hay muchos más dioses. Hay muchos más dioses. Y reconocer a Jerusalén como parte de Israel, ¡oh!, eso no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque sería reconocer que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios del universo. ¿Por qué? Porque esto es una Biblia judía. Esto fue escrito por judíos. Por eso nos dice, por eso decía, no sé si ustedes recuerdan que en el último post vimos a Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Ella es una mujer cristiana, ella representa el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Trump. Y cuando estaba diciendo su argumento del por qué había que reconocer la verdad de que Jerusalén era Israel, ella, ante todas las demás naciones, ante todos los demás países, los representantes de los países, ella dijo, como dijo el profeta Isaías, Israel es luz para las naciones. ¿Ustedes se imaginan? Esta mujer, una representante, es una embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, ante el resto de todas las naciones. Y no solamente, como ahora, este es el principio cristiano, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué dijo? No solamente está representando a los Estados Unidos, que es la plataforma cristiana que ahora están representando, sino que también está representando a la Biblia. Recuerden que 1 Corintios dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios. Y esta mujer dijo, como dijo el profeta Isaías, Israel es la luz para las naciones. Entonces a todo el mundo, yo solo me imagino, ustedes entiendan que todas las naciones están escuchando esto de un embajador. ¿Ellos qué pueden hacer? Pueden aceptar, el único Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o pueden decir, no lo creemos, lo rechazamos. Y es ahí cuando sus naciones empiezan a sacudirse, porque en este momento, se los repito, porque es necesario lo entiendan, las naciones se están dividiendo entre cabras y ovejas. La cabra será la que se vaya en contra del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y la oveja será el que acepte al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el Dios del universo. Entonces, a las naciones no les conviene. Y por eso las naciones palestinas lo tienen como un comodín. La ayuda, los millones de dólares que ha recibido Palestina para hacerla una nación, un estado floreciente, no lo han utilizado para eso. Lo han utilizado jamás para el grupo terrorista para cumplir su agenda. ¿Y cuál es la agenda? Vamos a destruir a Israel, porque es que Dios no es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nuestro Dios es nuestro Dios, por lo tanto la tierra de Israel es nuestra, no es de ellos. Entonces ellos no van a aceptar ningún trato. ¿Por qué no lo van a aceptar? Porque no reconocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el Dios del universo. Y las naciones tampoco lo están reconociendo. Entonces por eso el grupo Hamás, ¿qué fue lo que hizo? El grupo Hamás, la semana pasada en el noticiero árabe, salieron diciendo ellos para tratarse de reconciliar, digamos así, con su mismo pueblo palestino, porque ellos están siendo acusados de que están mandando al lado del fuego, a las fronteras, a las vallas, están mandando a mujeres, niños y niñas. Y como el gobierno de Israel tiene una política, el gobierno de Israel no le dispara ni a mujeres, ni a niños, ni a niñas.
Entonces ellos los mandan como escudos humanos para protegerse ellos mismos, el grupo terrorista Hamás. Entonces, ustedes ya vieron la noticia de que 60 personas de Palestina murieron. Pues, ¿qué resultó diciendo el grupo terrorista Hamás en el noticiero árabe? 50 de los que murieron son del grupo terrorista Hamás. Ellos lo reconocieron. ¿Como para qué? Para congraciarse con los palestinos. Miren, no son los niños, las mujeres y las niñas los que están muriendo, somos nosotros, somos el grupo terrorista Hamás. O sea, ayúdenos a hacer esto. Ellos tratando de congraciarse, lo que hicieron fue exponer lo que está pasando. 50 terroristas del grupo Hamás fue los que el Estado de Israel aniquiló cuando pasaron la frontera. Pero entonces, ¿qué hacen las naciones? Las naciones querían estar diciendo, ay, ¿cómo así que fueron unos grupos terroristas los que la mayoría, todos estos que han muerto son terroristas? ¿Qué hacen ellos? Como a ellos no les conviene reconocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el Dios del universo, porque eso significaría que si el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios del universo, significaría que esta es la palabra que debería reinar en todas las naciones. Entonces, si no reconocemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el Dios del universo, podemos decir que nuestros gobiernos son los que pueden traer la enseñanza y los principios a las naciones, porque ese Dios no es Dios. Entonces, ¿qué hizo la ONU? Después de saber que el grupo terrorista Hamás era 50 de ellos los que habían muerto, en vez de decir, oigan, ve, aquí está pasando algo muy raro, lo que hicieron fue, miren lo que hizo la ONU. At the outset of the meeting, I'd like to take a moment to remember those killed yesterday in Gaza, as well as all those Palestinian, Israeli, and others who have died as a result of a conflict that has endured for far too long. Vamos a reconocer a todos los que fueron asesinados por Israel el día de ayer en Gaza. Y si murió pues alguno de Israel, también en memoria de ellos. Pero en este momento, aquí se está parando la ONU para conmemorar un minuto de silencio por los que murieron dice ahí, el día de ayer en Gaza. De Israel no murió ninguno, déjenme decirle, murieron 60 personas de Palestina y 50 de ellos de Hamás, del grupo terrorista Hamás. Y miren la ONU levantándose en un minuto de silencio a favor de Palestina. Yo no sé si ustedes están comprendiendo que las naciones hacen esto porque no reconocen al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como el Dios del universo. Esto simplemente, la conclusión es, no vamos a reconocer a ese Dios como Dios. Entonces, ¿qué más ha pasado? Que ahora Colombia se está acercando a unas votaciones. Y a mí me parece que después de todo lo que hemos enseñado, si hay cristianos que van a votar a favor del matrimonio gay, a favor del aborto y a favor de gente que apoya a Palestina y no a los judíos, en realidad hay gente que ha perdido su luz y su sal. O sea, cristianos que no sirven para el reino de Dios. Y me parece muy delicado, porque estamos viviendo en un momento muy crucial en la historia. Y hay algo que también es muy importante saber, porque la palabra de Dios dice que Dios va a honrar a los que lo honran y no va a honrar a los que no lo honran. Yo no sé si usted sabía que eso dice la palabra de Dios. Déjenme se los muestro. En 1 Samuel 2:30, por favor. Dice, miremoslo en esta versión, la Biblia de las Américas.
Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara. Mire, ¿el Dios de qué? De Israel. Ok, declara. Recuerden que ustedes tienen una Biblia judía. Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. O sea, a mí me parece esto muy, muy delicado, muy delicado. Yo tengo diferentes versiones acá, pueden leer todas las versiones que ustedes deseen, pero lo que está diciendo acá, que los que no honran a Dios serán, dice, los que me menosprecian serán tenidos en poco. Miren lo que dicen acá, los que me desprecien serán puestos en ridículo. Miren esta otra versión, los que me tuvieren en poco serán viles. Miren esta versión, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. A mí me parece esto muy delicado, me parece muy